Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos nuevamente a un video de Apex, también conocido como el Apexito o también conocido como el Apex Legends Mobile. Bueno, en fin, ya se ha activado el modo clasificatorio, creo que aún falta algunos países que se active, pero bueno, estoy jugando en la región de México, sí, o sea, VPN México, ya saben lo típico. También tengo muy buenas noticias. Puede que podamos hacer algo bueno con lo de los VPN dentro de poco. Que por cierto, sin querer leí lo de la temporada. Pero bueno, aquí tenemos lo de la temporada número 0. Claro que sí. He jugado unas cuantas partiditas. No quiero que se vayan yendo tan por las nubes. Solo quiero que ustedes apoyen muchísimo este tipo de videos si les encanta el Apex. Si creen que tiene futuro. Dejar su poderoso like, compartir, comentar a muerte, favoritos y también lo más importante, suscribirse, claro que sí. Ok, primero que nada tenemos recompensas que son exclusivas, no son tan heavy porque bueno, es temporada 0. Pero todo esto te va a quedar en tu inventario por si preguntan. Lo que se va a reiniciar son las compras del juego, pero no te van a reiniciar lo que son las recompensas que gané gratuitamente en el evento o en el juego. Lo más exclusivo, el marco de avatar de maestro. Obviamente el estandarte, que esto está bien. Y la estela, que pues está muy bien esto en diamante, platino, oro, plata y bronce. Estas van a ser las subsidiarias de rango. Pero bueno, debo ser sincero con ustedes, faltan dos rangos más, que es Predator y Apex Predator. Si no estoy mal, que serían los dos rangos más heavies en Apex, que no los implementaron aún en esta temporada. Ahora, en fin, ¿qué te recomiendo utilizar de leyendas? Porque tenemos una amplia, una ampliación de muchas leyendas que puedes utilizar. Que pues te recomiendo que si vas a jugar solitario, te recomiendo jugar support. A ver, si no hay un Bloodhound en el equipo, te recomiendo utilizar un Bloodhound, ya que es el UAV del equipo. Te recomiendo utilizar a Bloodhound si en dado caso nadie ocupa a Bloodhound. Gibraltar no puede salir completamente del entorno competitivo. Gibraltar, como quieran decirle, es un buen leyenda de competitivo, ya que tiene los escudos y además de eso su pasiva ayuda muchísimo en dado caso de que pues quieras utilizar el 1 vs 1 a tu favor. Te lo recomiendo completamente. A ver, si bien tenemos a Bloodhound, que ya sabemos que cuál es su pasiva, que básicamente es que pues tiene el rastreador, que eso pues viene súper bien, aunque no lo crean, pues viene factible. Gibraltar lo que tiene es los escudos, ustedes lo saben, escudo de armadura, que esa es la pasiva de él. Luego tenés la cúpula de protección y el bombardeo defensivo, que está perfecto. Yo te recomiendo que si vas en equipo, lleves un main por lo menos de leyendas entre Bloodhound, Gibraltar y Pathfinder. ¿Por qué Pathfinder? Porque te ayuda completamente a rotar. Y además de eso tenés el Garfio. Y además el conocimiento privilegiado, que está perfecto. Que básicamente es saber dónde van a rotar la zona. Y recuerda, es competitivo. Así que tienes que saber por lo menos dónde rotar y en qué momento rotar. Que viene súper bien. Ya en dado caso, si quieres ir a full asalto, te recomiendo un equipo con Lifeline, Mirage o Bangalore. ¿Por qué? Porque Lifeline es una healer, es una curandera básicamente. Y pues su pasiva actualmente es reanimar y curar rápidamente, sin problema alguno. Y pues también es muy buena support para obviamente lo que son los jugadores del squad. Entonces, ¿a qué me iría? Si vas a jugar solo y quieres matar solo, me refiero, voy a decirte que elijas a Octane, Mirage o Braid. Si quieres jugar un poco más support, algo así, con Bangalore estaría súper bien. ¿Por qué? Porque tiene los humos. Algo que, lo creas o no, te va a ayudar completamente en el entorno. Caustic, cuando lo desbloquee voy a hacer un énfasis en él, porque se bloquea en el pase de batalla de nivel 25 gratuito. Entonces, cuando lo consiga, pues vamos a hacer un video hablando sobre Caustic. Que Caustic, lo crean o no, es main completamente de Ranked 100%. Porque para espacios cerrados, este jodido es el que mejor funciona para cerrar. Obviamente hay más leyendas, pero nos vamos a abocar completamente a las leyendas que están ahorita en el lanzamiento del juego. Porque hay otras leyendas más, que alrededor de 20 leyendas hay en Apex en su totalidad, en PC y consola. Pero son las 9 leyendas que tenemos acá en lo que es móvil que puedes utilizar. Honestamente, de estas 9 leyendas, 100% te recomiendo empezar con algo que te sientas muy cómodo. Un Bloodhound puede ser muy bueno, una Lifeline puede ser muy bueno, o un Gibraltar puede ser muy bueno. ¿Por qué no te recomiendo una Braid, un Bangalore, un Mirage o un Octane? Sencillamente porque son personajes de asalto. No son support, no son tanques, no son healers, no son básicamente UAVs como lo es Bloodhound y demás cositas de la vida. Así que yo te recomiendo utilizar, para ayudar al equipo y jugar en Ranked, si vas a jugar con randos, utilizar 100% una Lifeline o un Octane si quieres tener un poquito más de movilidad. Ahora, para equipos, te voy a dar 3 equipos a mi gusto. Equipo número 1, Bloodhound, un Octane y un Gibraltar. ¿Ok?
Ok, equipo número 1, a mi gusto. Equipo número 2, pondría una Braid, pondría un Pathfinder y una Lifeline. Mi equipo número 3, 100%. Mirage, un Bangalore o Bloodhound. Ese es equipo 3. Y equipo a mi gusto, o sea, un equipo ya bien complementado, sin necesidad de un asalto, te pondría Pathfinder, Bloodhound y Lifeline. Ese trío sería enorme. O sea, Bloodhound, Pathfinder y Lifeline. O sea, es que ese equipo, ¿quién Diosito? No te van a parar. Y me va a decir, Destro, completamente verídico, sí. ¿Y si se puede arreglar? Sí. En fin, ¿por qué? Bueno, yo estuve jugando unas 2 partiditas de rank para probar si ya se podía rankear. Y pues sí, se puede rankear. Me hice una partida de 30 kills. Creo que la mitad de esas 30 son 15 bots. Así que bueno, es normal porque estoy jugando en bronce. Y teniendo en cuenta de que las ranked siempre son así. Y conforme va subiendo, va a ser mejor. Así que hoy lo que vamos a hacer, vamos a estar en directo jugando con suscriptores, jugando con gente que conozco, rankeando a muerte el Apex, como es debido. Así que bueno, cualquier cosita que tengan duda o algo por el estilo, pues me las pueden hacer saber. Yo aquí siempre se las voy a contestar, que es lo que más importa. La verdad es que el juego me está pareciendo algo muy bueno. Sé que tiene algunos que otros problemas con el VPN, pero no se preocupen porque eso es lo de menos. Lo que más importaría hasta la fecha de hoy sería la optimización, cosa que no hay problemas con la optimización del juego. El juego va completamente fluido. Creo que es uno de los lanzamientos más esperados de este año y además creo que es el juego móvil que ha llegado y ha pues cumplido con las expectativas de lanzamiento. Me decir de esto, pero no está global, no, pero es lanzamiento regional, o sea, básicamente en 10 países, y me alegra de que en esos 10 países hay 4 países de Latinoamérica. Tal vez no sea, perdón, la mejor fuente sacar el juego así, pero bueno, si Supercell lo ha hecho con anteriores juegos y les ha funcionado, ¿por qué no hacerlo con Apex? Solo digo, cracks. Pues bueno, la verdad es que estoy muy contento de lo que estoy visualizando actualmente en el medio. Así que pues te voy a decir la verdad de las cosas. Es que vale completamente la pena darle la oportunidad al poderosísimo Apex Legends Mobile. Claro que sí. Entonces bueno, enfocándonos a ese estilo, pues te recomiendo, estas son las mejores conjunciones de lo que son leyendas si quieres jugar a muerte. Claro, si eres una persona tryhard, obviamente te voy a recomendar Octane, te voy a recomendar Raid, te voy a recomendar obviamente Mirage, te voy a recomendar Bangalore porque son de asalto. Pero si quieres jugar mucho en equipo, ya te dije mis tops de obviamente equipos que puedes utilizar para jugar en el medio. Está perfecto. Y créeme, podés hacer la de lobo solitario y jugártela, pero en Apex esto es más complicado que en Call of Duty o en PUBG en un Battle Royale. Te puedes hacer un 1 para 4 muy sencillamente. En Apex es muy complicado correrte y que no te den las balas. En serio, es muy complicado. Así que como siempre yo recomiendo lo mejor y espero te haya gustado este pedazo de video y este pedazo de contenido. Como siempre déjamelo saber en la barra de los comentarios, da tu poderoso like, suscripción a muerte que es lo más importante. Y nos vemos en un próximo video. Mi nombre, como siempre, Destro32 y como siempre, queriendo lo mejor para mis suscriptores y para la gente que le gusta visualizar mi contenido. Muchas gracias por el apoyo, nos veremos en el próximo como siempre y recuerden estar suscritos al canal y estar al tanto de todo el contenido de Apex que estaremos trayendo, que es lo más importante para todos y todas, que es lo importante como siempre. Un fuerte abrazo, con esto me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, un besazo y bueno, sigamos con el Apexito y unos cuantos videitos ahí también del codcito. Hasta la próxima. Bye.